sin prisa pero sin pausa, como ya hemos dicho en otra ocasión, y poco a poco, paso a paso, hemos llegado a nuestro capítulo número 20. Ya nos queda poco porque ya va llegando al cierre, nos queda un poquito capítulo. Abrimos el telón y comienza nuestra pequeña charla de hoy, que hoy quisiera centrar en los personajes de los cómicos, los actores, pero hablando un poco de su inicio, de las compañías, el recorrido y sobre todo centrarnos un poquitín en las compañías ambulantes dentro del siglo de oro, que había unas compañías muy curiosas. Entonces ya los actores, los cómicos siempre han tenido una condición especial dentro de la sociedad en Grecia y en Roma, y si bien el teatro era tan importante, los dramaturgos, estaban los grandes edificios, los grandes teatros maravillosos semicirculares, las gradas, unos teatros imponentes. En cambio los actores tenían la condición equivalente a lo de los esclavos. No formaban parte de la sociedad de una manera digna en ese sentido, eran un poco ciudadanos de segunda, de tercera, ya digo, equivalente a los esclavos. Luego en la Edad Media es curioso, pero esto ya se sabe, muy conocido, que ni siquiera los cómicos podían ser enterrados en lugar sagrado, eran considerados personas de mal vivir, decían que no tenían moral, que tenían la consideración de bufones, y entonces por decreto en la Edad Media ni siquiera podían, cuando iban de una ciudad a otra, hacer sus representaciones. Ya estuvimos hablando en otra ocasión los tipos de representaciones un poco que se hacían, pues no podían ni siquiera acampar con sus carromatos y con sus tiendas y con sus casas ambulantes que llevaban dentro de las ciudades. Tenían que quedarse siempre a leguas de la ciudad. Los cómicos de la legua se llamaba. Entonces se quedaban fuera. ¿Por qué? Porque decían que el estilo de vida que llevaban los cómicos, con esa promiscuidad, con esa forma de vivir en comunidad, hombres, mujeres, era perjudicial para la honestidad de las buenas gentes. Entonces siempre los cómicos con el cristianismo llevó una relación ambivalente, en el sentido que eran rechazados, eran repudiados, pero sí que la gente luego, cuando actuaban, iban a su obra, iban a sus espectáculos, pero luego se alejaban de ellos diciendo que eran personas de mal vivir. Entonces vivieron mucho y siempre la intolerancia de esa sociedad cristiana. Entonces, acampar fuera de las ciudades y no mezclarse con la gente honesta, que sí que iba a verlo a las actuaciones, pero luego poca mezcla. Entonces, durante todos estos siglos fueron muy marginados, eran personas marginadas por la Iglesia. Durante todo el siglo de oro nacen una serie de compañías de las que hablaremos en la segunda parte de la charla de hoy, pero vamos a ver también cómo los cómicos, a través de sus obras, cómo llegan a constituir un peligro para el poder establecido. ¿Por qué? Porque a través de su obra, de las representaciones, y en la actualidad sigue pasando las representaciones artísticas, los cómicos pueden decir cosas que normalmente no se dicen al poder, o hablar de las instituciones, o de las situaciones políticas, o de la religión, o de los escándalos financieros. Entonces eran temidos también muchas veces por el poder, y entonces de ahí surge la censura, que ya sabéis que consiste, antes de la obra había una autoridad que veía las obras previamente, y no hablamos solamente de la censura que nos viene a la cabeza, de la censura por cuestiones morales, sexuales, de la moralidad sexual, sino también por lo que se decía, la censura, porque prevían que estos actores en estos espectáculos podían ser un peligro contra el poder al decir cosas que nadie se atrevía a decir. Los cómicos ya en el siglo XX ya empieza la profesión a adquirir una notoriedad, una dignidad, a colocarse en el lugar normal que se merece, y ahora incluso ya llega a unos estados de glamour, a los grandes actores conocidos ya se sube al pedestal porque es actor o es actriz, y entonces ya se los rodean de un hálito de glamour, ¿no? Esto es un poco la evolución, como se han pasado
los cómicos de ser lo más denostado a ser ya los grandes actores, no los actores como hay muchos que para buscarse la vida les cuesta muchísimo trabajo y tienen que estar haciendo 7 tareas a la vez, sino los grandes actores que alcanzan la fama ya pasan al Olimpo y ya son adorados y adornados con una serie de cualidades y la gente los adora. Esto sería un poco este recorrido sobre lo que son la profesión de los cómicos desde Grecia y Roma, de una forma muy rápida, muy por encima, pero bueno, que tengamos un poco una evolución de cómo fueron siempre rechazados, repudiados y temidos también por el poder. Y ahora vamos, si queréis, vamos a centrarnos un poco en una serie de compañías antiguas de teatro, algunas incluso unipersonales, pero todas estas compañías nacieron en el siglo de oro. En el siglo de oro del teatro, aparte de los teatros que se hacían en los lugares cerrados, en las capitales, en las plazas, había bastante variedad de compañías que se movían por todo el territorio nacional ofreciendo su espectáculo. Y todo esto viene recogido en un libro que se llama El viaje entretenido, un libro de 1603 de Agustín de Rojas. Entonces, un libro que vienen detalladas, gracias a este libro, vienen detalladas todo este tipo de compañías ambulantes que pululaban por toda la España esta del siglo de oro. Y vamos a empezar con la primera. Primero sería el Bululú. El Bululú no era una compañía como tal, era un actor solitario perteneciente a los cómicos ambulantes del siglo de oro español. Iba de plaza en plaza ofreciendo sus creaciones, entonces él representaba todos los papeles haciendo sus breves obrillas en el cual iba cambiando de voces y entonces iba haciendo sus obras cómicas representando todos los papeles de todas las obras y cambiando mucho de personaje. Todas estas compañías de las que hablábamos iban a pie algunos, otros iban en carromato, otros iban a caballo con los burros y así funcionaba. El Bululú sería la primera de la que vamos a hablar. Ahora viene otro tipo de compañía con un nombre precioso, la Gargarilla. Estamos hablando, ya digo, del siglo XVII, estamos en el esplendor del siglo de oro. Y la Gargarilla es una compañía ambulante formada por 3 o 4 actores masculinos y otro también, y un muchacho masculino, pero con la salvedad de que ese muchacho siempre hacía los papeles de dama. Entonces la Gargarilla iba de pueblo en pueblo, hacía las representaciones, pero uno de ellos, a lo mejor eran 5, eran 6, y uno de ellos era un muchacho jovencito que se travestía y hacía el papel de dama. Otro tipo de compañía ambulante curioso, la garnacha. Entonces estamos hablando todo esto del siglo de oro, del teatro barroco español. Eran 5 o 6 actores masculinos y una mujer que era la gran actriz, hacía de primera dama, y un muchacho que hacía de segunda dama. Entonces ya que las compañías ambulantes que están formadas por ese tipo de cómicos, ya digo, los 3 o 4 actores masculinos, la primera dama y el muchacho, uno de la señora que hacía de primera dama, el muchacho que hacía de segunda dama y los actores, se llamaba garnacha, un nombre muy curioso. Y ahora viene otro nombre curioso también recogido por el señor Agustín de Rojas en su libro El viaje entretenido, que se llama ñaque. ñaque es otra compañía de esta época antigua formada por 2 cómicos, 2 actores, iban haciendo obrillas cómicas y formados por 2, ñaque. Y eso todos tenían la misma peculiaridad de ser ambulantes, de un pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Se quedaban fuera, no podían acampar, no podían dormir dentro de las murallas de las ciudades. ¿Por qué? Porque se pensaba que eran personas licenciosas, deshonestas y podían pervertir a los ciudadanos honrados y honestos que vivían en las ciudades. Y de aquí vamos a pasar al cambaleo. El cambaleo, otra compañía ambulante que eran 5 hombres y una mujer, y la mujer, además de actuar, cantaba. Entonces son nombres que hay muy poca diferencia entre uno y otro. Aquí la diferencia era 5 hombres y una mujer, y la mujer cantaba. En el libro este de Agustín de Rojas, Viaje entretenido, va definiendo los diferentes tipos de compañías con unos versos muy, muy bonitos y muy
muy ilustrativos de esta compañía ambulante, y rápidamente leyendo esos versos nos metemos en situación y nos imaginamos lo que era la vida de estos cómicos ambulantes. Y ahora pasamos a la farándula. La palabra farándula, ya sabéis que por extensión ahora cualquier persona que puede estar relacionada con el mundo de la arte escénica, de los espectáculos, de la música, del cabaret, del teatro, se dice mundo de la farándula, pero ese nombre viene de otra compañía ambulante del siglo de oro. ¿Qué número de personas componían la farándula? Estaban compuestas por 7 hombres y 3 mujeres. Como veis, todo este tipo y estos nombres eran como unas clasificaciones tan muy delimitadas. 7 hombres, 3 mujeres iban recorriendo las ciudades, y también la farándula, a diferencia de las otras que hemos hablado, los vestuarios y los elementos, los aderezos eran como más ricos, más extravagantes y más fantasiosos y fantásticos. Y otra compañía curiosa es el Goliardo. El Goliardo eran unas compañías teatrales que ya no estamos hablando ya de Europa, no solamente de España, entonces formadas por estudiantes. Entonces iban recorriendo Europa representando obras satíricas, todo este tipo de compañías que van de un sitio para otro, humorísticas o satíricas o burlescas, y los Goliardos hacían la obra satírica, iban recorriendo Europa y eran estudiantes que se reunían, y a lo mejor estaban un año o dos recorriendo, y evidentemente cómo vivían, pues la gente le iba dando dinero por actuar, ellos pasaban la gorra, le iban dando dinero, y entonces de hecho iban viviendo de un sitio a otro, le daban comida y así funcionaba. Estos cómicos ambulantes, que fue un poco el germen de las grandes compañías que fueron evolucionando hasta la actualidad, que sigue habiendo evidentemente compañías. Las compañías todas son ambulantes, que las compañías se mueven según donde las llamen, los festivales, las programaciones, los teatros, festivales de calle, el teatro de títeres. Hay muchísimas variedades de teatro y muchísimas variedades de compañías, pero sigue siendo una profesión difícil y también maravillosa, porque cada día es una aventura que viven estas personas para transmitir y comunicarnos su arte, su ingenio y todo lo que encierra en su espectáculo. Pues ya está, así yo creo que así terminamos este capítulo 20. Hemos hecho una visión un poco muy rápida sobre estas compañías de teatro, sobre todo centrando en estas específicas compañías de teatro ambulante, porque creo que es muy curioso. Y ya digo, recogida en este libro de 1603, gracias a ese libro y esos versos conocimos específicamente todas estas compañías. Muchas gracias y encantado de seguir con vosotros.